Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. ...26 de julio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de esa personalidad extraordinaria que fue Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que en general, para los que conocen la existencia de Carl Gustav Jung, suelen decir, bueno, el psicólogo, el médico psiquiatra que se dedicó a la psicología, suizo, el que fue discípulo de Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, de la moderna psicología de lo inconsciente, y Carl Gustav Jung, que en algún momento de la relación de ambos, Freud dijo, es mi príncipe heredero. Fíjense qué cosa trascendente. Freud decía, este es mi príncipe heredero, mi continuador del psicoanálisis, de la obra freudiana, es Carl Gustav Jung. Y Jung, que vuelvo a decir, una personalidad extraordinaria, de quien 26 de julio se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, ocurrido el 26 de julio de 1875 en Suiza. Jung, habiendo sido nominado, designado mi príncipe heredero por Sigmund Freud, hubiera estado en un lugar, para decirlo en términos del siglo XXI, en un lugar de comodidad, una zona de confort. Ya está, soy el príncipe heredero. La edad cronológica entre Freud y Jung había una diferencia muy grande. Freud ya era una persona para esa época mayor, Jung era un hombre joven, así que todo hacía pensar que Freud desencarnaría y Jung iba a continuar durante años dirigiendo mundialmente la obra freudiana. No fue así, porque Jung hizo lo que después nos legó. Jung dijo, yo no voy a ser freudiano, no voy a repetir la palabra de Freud, yo voy a seguir investigando. Y entonces así surgió el concepto de lo inconsciente colectivo, así surgió el concepto de la sincronicidad, dos o más cosas que suceden al mismo tiempo, pero que no están unidas por una relación causa-efecto, sino de simbología, de sentido. El legado más importante de Carl Gustav Jung, del cual vamos a hablar más tarde, es el sendero de individuación. Por eso, cuando, hablando en el campo de la psicología moderna, la psicología del inconsciente, alguien nos dice, hago psicoterapia junguiana, bueno, eso es apenas un aspecto de la propuesta que hizo Carl Gustav Jung, que va mucho más allá de ir una vez por semana al psicoterapeuta, hacer una sesión con características especiales en el caso de la propuesta de Jung, pero lo de Jung fue mucho más lejos. Por eso él habla de el sendero de la individuación, del principio de individuación, que busca que cada persona se vuelva única e irrepetible, entendiendo por única e irrepetible que pueda desarrollar sus capacidades reales, que no sea un miembro de la manada llevada por alguien que toca una flauta y no sabemos hacia dónde lo está llevando, pero lo está llevando no para que cumpla sus deseos positivos de vida, sino para que sea parte de la manada. La individuación, pero la individuación, puesta en términos de la propuesta de Carl Gustav Jung, es una obra de continuidad permanente. Uno cada día puede ser un poco más uno mismo.
y volverse único e irrepetible. Pero claro, todo el concepto que nos legó Carl Gustav Jung es un concepto que justamente choca, se antrepone, va en contra de lo que hoy en el siglo XXI prevalece en el campo, voy a usar la palabra, de las neurociencias. Es invento, neologismo. Estamos acá en un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Neologismo, neurociencias. Yo estudio geología, me recibo de geólogo, no de geocientífico. Estudio medicina y me especializo en neurología, soy neurólogo, no neurocientífico, pero queda mucho mejor para el engaño al desprevenido decir neurología, neurólogo, oye, a ver qué me va a hacer este en la cabeza. Neurocientífico. La palabra ciencia. Y Jung alertó también sobre esto, pero lo alertó en cosas que escribió cuando ni había empezado la Segunda Guerra Mundial, hablando de cómo la ciencia, reduciendo todo al pensamiento racional reflexivo, a lo perceptual, a los 5 sentidos, a lo que se puede medir, cómo la ciencia al reducir todo eso sacaba de la condición humana una cantidad de cosas que son de la condición humana y que hacen a la condición humana. Por ejemplo, lo trascendente, el concepto de lo psíquico como algo del orden de lo no físico. Entonces sí, podemos decir que en el cerebro, que el cerebro es el disco rígido de la computadora que teclea y dirige algo que llamamos lo psíquico, pero lo psíquico es del orden de lo no físico. Y Jung va más lejos todavía. Jung habla de el arquetipo psicoideo. El arquetipo psicoideo es algo que tiene aspectos físicos y aspectos psíquicos y no es ninguna de las dos cosas, es una tercera. Bueno, ahí tenemos ya para hacer una jornada completa. El legado de Jung es que nos enseñó la completud de la condición humana, que somos muchísimo más que reacciones físico-químicas. Si yo tengo afecto es porque tal área del cerebro. No, señores, eso es, alguien apretó el botón en el disco rígido de mi computadora, que es el cerebro, pero el que apretó el botón es algo del orden de lo no físico, lo que llamamos el psiquismo. Obviamente que en muchas obras de Jung se habla del espíritu también, lo espiritual. Lo espiritual no tiene nada que ver con ninguna religión. Lo espiritual es un concepto que nos lleva a la comprensión de la búsqueda, de cuál es el rol y función por el cual la gran arquitectura universal me puso aquí. Pero eso no tiene nada que ver con la idea de destino ni de cifra prefijada. No hay destino. El destino lo construyo yo con las decisiones que tomo y las que no tomo, con aquello a lo que me atrevo y aquello que no me atrevo. Así que hoy estamos, siendo que 26 de julio se cumple este nuevo aniversario del nacimiento de Carl Gustav Jung, dedicándonos a hablar de este sabio suizo, nacido el 26 de julio de 1875, fallecido primeros días de junio de 1961, que legó una obra enorme, pero que una de las cosas más importantes que dijo, y lo pueden buscar en Google, en YouTube, porque está esa filmación en blanco y negro, una entrevista que le hacen, Jung ya había pasado, casi estaba en 80 años de edad, y le preguntan, bueno, para el futuro, ¿usted qué espera? Bueno, después que usted deje este plano. Como Jung tenía muy claro lo de Freud, y los seguidores de Freud presentándose como freudianos, es decir, continuadores de la palabra de Freud, Jung dice, lo único que espero es que no haya junguianos. ¿Cómo que no haya junguianos? No. Yo estoy dejando una antorcha. Quienes agarren la antorcha, que la continúen, que lo amplíen. Hay mucho para descubrir todavía, mucho cobertura para sacar, para conocer mejor el porqué de la conducta humana, sobre todo en temas como la parapsicología, que le interesaron enormemente a Jung. Cuando yo digo la propuesta de Jung
nada tiene que ver con reducirse a una sesión semanal de psicoterapia, sino que eso es un detalle, una parte, pero es mucho más la propuesta. A tal punto que fíjense lo que les voy a decir. Llegaba un consultante que hacía tiempo que se atendía con Jung y, doctor, me parece que el tratamiento está detenido. Y Jung dice, sí, pienso lo mismo, no estamos avanzando. Así que mire, sacaba una lista que tenía ya anotada y dice, vea, acá hay una lista de colegas míos, ¿por qué no busca alguno de ellos para continuar? Porque acá nos hemos estancado en el tratamiento. Entonces, el consultante, ahora vamos a ver por qué digo consultante y no digo paciente, el consultante dice, no, doctor, de ninguna manera, yo quiero seguir atendiéndome con usted, pero tenemos que salir de este estancamiento, alguna forma debe haber. Entonces Jung le decía, sí, mire, entonces le doy escuchen lo que voy a decir, le doy esta lista de astrólogos, no dije astrónomos, astrólogos, elija cuál, vaya a hacerse una carta natal, después tráigamela y en la carta natal va a decir qué está pasando aquí, por qué estamos detenidos. ¿Prestaron atención? Ese es Carl Gustav Jung. Pero el consultante decía, no lo quiere ningún astrólogo, el tema entre usted y yo, doctor, lo tenemos que resolver entre usted y yo. Bueno, sí, hay una manera. Venga la semana que viene, vamos a consultar el I Ching. ¿Ustedes conocen lo que es el I Ching? Los que escuchan el programa sí, porque lo hemos tenido acá el licenciado Gustavo Rocco, el mayor experto en I Ching del mundo hispanoparlante, que nos ilustró mucho al respecto. El I Ching, u oráculo chino o libro sapiencial, es un texto creado por sabios chinos hace unos 5.000 años y que utilizando un arte mántica, o sea, adivinatoria, una técnica que se puede hacer con ramas de milenrama o aquí en Occidente con 3 monedas que tiramos cara seca, que tienen que dar ciertos números, eso me genera un hexagrama, ese hexagrama general y el particular de las líneas mutantes, y me dice, Jung decía, el I Ching hace una radiografía del alma humana, una radiografía del psiquismo. ¿Se dan cuenta en qué Honduras estamos? Jung utilizaba el I Ching para ver por qué el tratamiento estaba detenido. Y el I Ching siempre daba la respuesta, no solo la respuesta de qué es lo que hay que corregir, sino de qué va a pasar después que la corrección se haga. ¿Y por qué dije consultante y no dije paciente? Porque Jung decía, desde que dejé el hospital psiquiátrico allá en su juventud, cuando hizo la pasantía, en el hospital Bulgordly, desde que dejé el hospital psiquiátrico nunca más tuve pacientes. La gente miraba me dice, ¿cómo si sigue atendiendo el doctor Jung? Bueno, ahora si ustedes se refieren a la gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. La gente que trabaja conmigo. Por eso les digo, la propuesta de Jung es muchísimo más amplia que ir a hacer psicoterapia. Cada uno puede elegir con quién ir a hacer psicoterapia, pero después el trabajo de individuación, ahí sí ya hay que hacerlo realmente trabajando con alguien que esté ocupando ese espacio que nos legó Jung y que esté ocupado, no preocupado, ocupado en amplificarlo. Porque si no, queda reducido. Por supuesto que es para atrevidos. Más fácil hago estas cositas. No. Pero convertirse en único y irrepetible, convertirse en uno mismo. Y con un agravante. En otra entrevista le preguntan a Jung, bueno, esta individuación, esta tarea de individuarse, de cerca, individuar, no como en muchos libros está mal traducido al castellano, con individualizar. No es separarse de los demás, es para poder estar cada vez más en armonía con lo psicosocial, con la sociedad en que vivo y entenderla mejor, yo tengo que individuar, no individualizar, a ver, me quedo acá solito. No, nada que ver con eso. Lejísimo de la idea de Jung, al contrario. Jung además era una persona llena de vida, de relaciones sociales, actividades vinculares, porque es la individuación.
Cuanto más mejor me voy conociendo yo a mí mismo, mejor voy a interactuar con los demás, porque mejor voy a entender las cosas de mis relaciones con los demás. Cuanto menos me conozca, más problemas voy a tener, que es lo que le pasa a la mayoría. Lo normal es no conocerse. Y cuando le hacen esa pregunta a Jung, entonces hay que seguir individuando hasta el último hálito de vida. Y Jung dice, y después también. Escuchen esto. Y después también. Por eso, Jung es un seguidor claro de Platón. Pierdo el fardo de carne, para hacer la traducción exacta del griego antiguo al castellano, es el fardo de carne. Pierdo el fardo de carne, pero la vida continúa y se hace más amplia todavía. Y Jung también estaba convencido de eso. Hacemos la primera pausa del programa y continuamos. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Les cuento nuestra vía de comunicación para que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50 para que nos envíen sus mensajes. Quienes viven en la Argentina, los que nos están siguiendo, viendo en el canal de YouTube, escuchándonos por radio, desde fuera de la Argentina, el WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. 54 9 11 49 49 28 50. Para los que me preguntan dónde pueden conocer más de todo lo que estamos hablando, les voy a dar 2 páginas web. La mía, www.antoniolaseras.com. En antoniolaseras.com van a encontrar muchísima información de esto, libros, cursos, etc. Y en www.jungianos.org. En jungianos.org van a encontrar una cantidad importante de información sobre, gracias por los mensajes que ya nos están llegando, en jungianos.org van a encontrar una cantidad de información sobre esto. La página se llama Jungianos porque no se podía poner Carl Gustav Jung, y Jungianos nos entendemos de lo que estamos hablando, pero no porque esté formada por trabajos de gente que piensa que son repetidores de Jung. Jungianos.org para entenderse, pero quienes escribimos allí somos los que estamos dispuestos a seguir amplificando la obra de Carl Gustav Jung. Me preguntaban sobre algunos libros para ingresar en el campo gracias por los mensajes. 11 49 49 28 50. Los vamos en las pausas, los voy viendo. Nos preguntaban por libros para entrar en esta materia. Yo les voy a recomendar 2 míos. Primero, uno publicado por Editorial Logos Calós, ya es la 2ª edición, el libro voluminoso, Psicología Junguiana, de Antonio Las Heras, con prólogo del doctor Vicente Rubino, de quien ahora vamos a hablar. No, muchachos, si me llaman ahora no los puedo atender. Estamos haciendo el programa. Pero déjenme mensaje de WhatsApp, de voz breve o mensaje escrito. Estaba diciendo mi libro, Psicología Junguiana, que está en librerías, está en Mercado Libre, que tiene prólogo del doctor Vicente Rubino, de quien ahora vamos a hablar y lo vamos a escuchar. Y otro libro mío, La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos, de Ediciones del Amanecer Dorado. Este lo encuentran en librerías Cúspide, en otras librerías y también en Mercado Libre. Les decía, en este programa dedicado a Carl Gustav Jung, 26 de julio, aniversario del nacimiento de Carl Gustav Jung, vamos a escuchar dentro de unos instantes la palabra de quien sin dudas ha sido en la Argentina
la persona que más se ocupó de enseñar, transmitir, difundir, escribir, publicar sobre el legado de la obra de Carl Gustav Jung. Doctor en medicina, doctor en psicología, médico psiquiatra, filósofo. Acá tengo uno de sus libros, Los símbolos ocultos en el misterio de Hamlet, que también lo pueden conseguir en librerías, en Mercado Libre. Los símbolos ocultos en el misterio de Hamlet es uno de los tantos libros del doctor Vicente Rubino, el profesor doctor Vicente Rubino, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Flores, en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, cofundador y primer presidente de la Asociación Junguiana Argentina, que también se llama AJA, Asociación Junguiana Argentina, que también se llama Asociación Junguiana para que nos entendamos, pero por supuesto es una institución, actualmente la preside quien les habla, y el doctor Rubino es presidente honorario, junto, también presidente honorario, la profesora doctora Graciela Maturo, el académico profesor doctor Francisco García Bazán, junto con el doctor Vicente Rubino, los 3 presidentes honorarios de la Asociación Junguiana Argentina, donde se estudia, trabaja y difunde la obra de Carl Gustav Jung y se investiga para amplificar. El doctor Vicente Rubino cumplió el 3 de marzo pasado sus primeros 91 años de edad. Repito, para que no hubo error, 91 años de edad cronológica. Está retirado en las afueras de la ciudad de Córdoba, dedicado a filosofar, a pensar y a seguir escribiendo. 91 años cronológicos. Hace 2 meses salió un nuevo libro de él publicado en Madrid y está preparando otros. Le pedí a su hija, la cineasta María Rubino, que le hiciera una entrevista cuando lo fuera a visitar. Y la hizo. Y el resultado de esa entrevista es lo que vamos a escuchar ahora. Presten atención al profesor doctor Vicente Rubino y dense cuenta de lo que es alguien que ha hecho el trabajo de individuación y lo sigue haciendo. ¿Podemos escuchar? Vicente, este es un audio para Antonio Las Heras, para su programa, y Antonio quiere saber de qué trata el libro Sincronicidad, que acaba de ser editado por la editorial Sirena de los Vientos. Bueno, es un poco la búsqueda, ¿no?, del sentido de unidad interior, ¿no?, entre la naturaleza humana, ¿no?, y lo que podríamos llamar la naturaleza última del cosmos. Esto ha sido de alguna manera planteada en conceptos antiguos, ¿no? Pero esto se ha venido planteando actualmente en las ciencias de avanzada, en principio de esos 30 años del siglo XX, en que la física cuántica cambió el mundo. Se, digamos, incluyeron el compromiso humano en las experimentaciones, vieron que la diosa absoluta de la causalidad es solo una probabilidad y no era una diosa absoluta. Es una posibilidad entre millones de posibilidades. Es más, todo el determinismo causalista del materialismo reduccionista, como el positivismo de la psicología general, de la psicología freudiana, del conductismo, han caído, porque han tomado al hombre como
ente de la región ontológica de las ciencias naturales. Pero como dijo Dilthey, a la naturaleza se la explica, que es buscar causas. Al hombre se lo comprende, que es encontrar el sentido. Eso hay en una definición de Husserl que dice que la comprensión es la aprehensión comprometida de una situación. La palabra comprometido es que el hombre interviene en el experimento, fundamentalmente de las coincidencias significativas. Encontrar una unidad entre la naturaleza misma y la psicología en sí. Ahora, veamos un poco. Esto se halla en las intuiciones de la psicología transpersonal, como la llama Stan Grof, al inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Entre el inconsciente colectivo y las coincidencias físicas. No quiere decir que sean al unísono, sino que pueden transcurrir tiempos entre ambas coincidencias. Por ejemplo, si hay un sueño premonitorio y luego se cumple parte del sueño o todo el sueño más adelante en tiempos diversos, eso coincide con la síntesis de las coincidencias significativas, y la síntesis de los opuestos es un tema fundamental en el pensamiento y práctica psicoterapéutica de Jung. Es decir, es una de los pilares del pensamiento de Jung, junto con el de enantiodromía, de la síntesis de los opuestos, y junto con el Wu Wei chino, que es el de no interferir en la marcha natural de las cosas, de la naturaleza. Es un poco como encontrar y no buscar. El Wu Wei. Sin el Wu Wei, sin la enantiodromía y sin la síntesis de los opuestos, no hay posibilidad alguna de conocer al ser humano y de conocer el sentido de su vida individual y su mundo, o sea, su plexo de significaciones. Olvidaba decir que anteriormente, dentro del mundo de la física cuántica y ondulatoria, Heisenberg, uno de los grandes hombres de esos tiempos, ha dicho: el determinismo ha muerto. Y eso le cabe a todo materialismo reduccionista, a ese lecho de Procusto en que todo tiene que caber en una sola dimensión y no otra. Esa es la soberbia de los científicos fariseos que creen que la ciencia lo va a explicar todo. Y si las ciencias, como dice Steiner y como dice Lao Tse de otra manera, pero es la misma esencia, si las ciencias o el intelecto no se une con el espíritu, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Y contame cómo se llama este libro y por qué tiene este nombre. Bueno, este libro se llama Sincronicidad y el vacío esencial. Hay un acento en el vacío esencial, pero en la práctica podemos decir, si yo tengo un vaso, el ser del vaso es el vidrio
del tronco cónico que constituye la forma del vaso. Pero la utilidad del vaso es el vacío que contiene el agua o el vino o lo que fuese. Una casa, es decir, el vidrio es el ser del vaso, pero el vacío es la aplicación práctica. ¿Para qué sirve? Una casa tiene ladrillos, tiene vidrio, en fin, tiene materiales, está todo dentro de la materia. Y uno dice, qué hermosa casa, pero la gente para habitarlo necesita el vacío que ofrece la casa. Esto en términos cotidianos y concretos, pero es mucho más difícil y llevaría mucho más tiempo hablar del vacío esencial, que ya, bueno, habría que meterse en un campo un poco ríspido y de mucho saber que digamos, que es expresamente para los físicos de avanzada, cuánticos y ondulatorios. Y vos ahora estás releyendo tu libro. ¿Te encontraste con ideas que no tenías presente que las habías escrito? Bueno, sí, porque al escribir uno se encuentra fuera del tiempo cronológico. Y hace unos años he escrito este libro. Por eso volví a leerlo cuando me llegó el primer ejemplar de España. Y ahí me encuentro con la síntesis de los opuestos, las coincidencias significativas, la resonancia mórfica, es decir, una serie de conceptos también importantes para desarrollar y su evolución. Por ejemplo, ¿cómo concebimos que si se produce una transformación en una especie animal, supongamos 10 ovejas tienen una transformación propia en Argentina, es decir, o por alguna medicación especial cambian algo de su patrón de conducta? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo o en tiempos diríamos derivados esto ocurra en Europa, en España, en Francia, en Alemania? Todas las ovejas van a tener la misma transformación. ¿Qué es lo que une? Fundamentalmente el sí mismo, es decir, el centro de la personalidad humana que se expande por el inconsciente colectivo, o como lo llama Stan Grof, el inconsciente transpersonal y que es universal. Gracias, Vicente. Hasta la próxima. Marina Rubino entrevistando a su padre, el profesor doctor Vicente Rubino, socio activo de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, médico, psiquiatra, doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, doctor en psicología por la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, ex profesor titular de varias universidades, la de Buenos Aires, la Universidad de Flores, la Universidad de Kennedy, dictante de conferencias y jornadas en toda Hispanoamérica. Con sus 91 años de edad, su trabajo de individuación que sigue desarrollando, hemos estado escuchando en 15 minutos una verdadera cátedra
del doctor Vicente Rubino, una verdadera cátedra. Fíjense la lucidez mental. Ven todo lo que se puede cuando uno ha tomado la decisión de hacer un camino que lo vuelva a uno único y repetible. Pausa. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Están llegando mensajes donde me preguntan cuál fue el libro que yo recomendé del doctor Vicente Rubino, porque al cual él se refiere y que acaba de publicarse en Madrid sobre sincronicidad no ha llegado a la Argentina todavía. Yo me refiero a un libro muy profundo, extenso, muy profundo, que se llama Los símbolos ocultos en el misterio de Hamlet. Y ahí están, tomando Hamlet, la obra de William Shakespeare, están estudiados los arquetipos, la individuación, lo inconsciente colectivo, las relaciones interpersonales, de las cuales recién el doctor Rubino hablaba mucho. Y los dos libros que mencioné sobre Jung, de mi autoría, de quien les habla el doctor Antonio Las Heras, Psicología Junguiana, de la editorial Logos Calós, y de la editorial Ediciones del Amanecer Dorado, La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. El WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50 para que nos siguen desde la Argentina. Quienes lo hacen desde el exterior, 54 9 11 49 49 28 50. 54 9 11 49 49 28 50. Le agradecemos muchísimo a la cineasta Marina Rubino, hija del profesor doctor Vicente Rubino, que se haya tomado el trabajo, no digo la molestia porque no fue molestia, lo sé porque ella me lo dijo, el trabajo de ir a visitar a su padre allí en su retiro espiritual, intelectual y filosófico en la provincia de Córdoba y hacerle estas preguntas. Ya vamos a tener otras presencias del doctor Rubino aquí en Confines del Conocimiento en otros programas. Pero tiene sentido analizar lo que nos dijo el doctor Rubino. Fíjense que habló, por ejemplo, de un tema que también se le presta mucha poca atención. Se le presta mucha poca atención. Es demasiado poca la atención que se le presta. La intuición. La intuición. Cuando los filósofos griegos hace 2500 años hablaban de las voces interiores, de los daimon, que después fue aviesamente traducido en la Edad Media, daimon como demonio, como algo entonces que no hay que escuchar, cuidado que te vas a volver loco, o son las fuerzas de la oscuridad, los daimon. No, las voces interiores, los daimon, de los que hablan los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, también los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, lo que están refiriéndose es a la intuición. Gracias por los mensajes que nos están llegando a mi WhatsApp. Están refiriéndose a la intuición. Una voz interior me dice, y por algo me dice y llega a la conciencia. De alguna manera también es lo que en el psicoanálisis se llama un insight, algo que ahora lo entendí. Bueno, pero si ahora lo entendí, ahora que lo entendí tengo que hacerme cargo y hacer algo con eso que entendí. En la intuición es lo mismo, una voz interna me dice. Bueno, esa información viene a la conciencia y como bien señala el doctor Rubino en la
breve cátedra pero intensa que nos dio recién, ojo, no nos quedemos con la idea de que todo lo explica la ciencia de los 5 sentidos, de la aparatología. Hay muchísimas cosas más de la condición humana que no se pueden explicar, por lo menos con el desarrollo actual de la ciencia. Si bien, como también mencionó el doctor Rubino, los hallazgos de la física cuántica abren puertas que, por ejemplo, de la parapsicología, cosas que antes no se explicaban, la precognición, el conocimiento cierto, que también de esto se ocupó Jung. Fue un gran investigador, un gran estudioso en parapsicología, e intercambió correspondencia y libros con el doctor Joseph Banks Rhine, el fundador de la primera cátedra y laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Rhine fue el fundador de lo que hoy entendemos por la parapsicología con metodología científica. Y esto a Carl Gustav Jung le interesó muchísimo, porque él advertía una cantidad de cosas. La sincronicidad. Un ejemplo que da Jung. Él dice que estaba ahí en el consultorio con su consultante, que estaba en el primer piso de la casa que él tenía y que daba a un lago. Y había un gran ventanal. Entonces, el consultante está refiriéndose a un sueño que él tuvo, que el consultante tuvo, donde había un pájaro que se presentaba en el sueño y este era un hombre, y entonces el hombre estaba muy interesado, pero ¿qué habrá sido? ¿Qué simbolizará este pájaro? El hombre estaba realmente de manera intensa buscando la explicación del símbolo de ese pájaro en el sueño. Jung escuchaba y miraba. Y dice Jung, en ese momento empecé a oír un golpe en la ventana. Algo golpeaba la ventana, me llamó la atención, estamos en un primer piso, miro y veo un pajarito, lo más parecido al que está describiendo el consultante en el sueño, que está golpeando a la ventana como pretendiendo ingresar. En el momento en que yo veo eso y se lo digo al consultante, dice Jung, bueno, nos aflojamos los dos, miramos eso, el centro de atención fue el pájaro. Cuando miramos el pájaro, nos aflojamos, el pájaro como que saludó, dio una vuelta y se fue. Jung diría y dice, eso es sincronicidad. Dos cosas que no tienen relación causa-efecto, pero se manifiestan en un mismo momento, pero tienen una identidad simbólica. Aquí alguien que habla de un pájaro en un sueño y que esto le genera una intensa emotividad, y el pájaro que viene. Me estaban llamando, parece que dice. Y esto tiene que ver con la otra cosa que señalaba el doctor Rubino. ¿Qué pasa? Que un grupo de animales en la Argentina son tratados de determinada manera con cierta sustancia para que modifiquen ciertas conductas y casi de manera contemporánea la misma especie, animales de corral, por ejemplo. Pero en Francia empiezan a modificar también la conducta como si también hubieran ingerido la misma medicación o el mismo cambio de alimentación. Se comunicaron. Si se comunicaron, tiene que haber sido telepáticamente. O bien, por eso el doctor Rubino menciona a Lao Tse y a otros pensadores, Teilhard de Chardin en Occidente hubiera estado también de acuerdo, en que hay algún tipo, para entenderlo simple entre nosotros, vamos a decir, algún tipo de energía que une todo el universo. Por eso, Lord Byron, y ya que estamos en un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, hablemos de poesía, Lord Byron tiene un poema que traducido al castellano, un par de versos nomás voy a decir, escribe Byron: cuando una gota de rocío cae al suelo, el universo tiembla. Más preciso es, voy a agregar otro verso, cuando desde el pétalo de una rosa una gota de rocío
cae al suelo, el universo tiembla. Este es el concepto que el humano normal, recuerden que normal no es ni bueno ni sano, normal es allí donde se encuentra mayor cantidad de individuos de una muestra. Normal es un tema que usamos en la metodología de la investigación científica, es un cálculo estadístico. Lo normal es que se haya perdido conciencia de que cuando del pétalo de una rosa una gota de rocío cae al suelo, el universo tiembla. Entonces, al haber perdido ese concepto de lo cósmico, de lo universal, cosmos es orden, pero orden en la totalidad. Lo contrario de caos es cosmos, la totalidad. Entonces, la totalidad, cualquier cosa que yo haga o no haga, termina influenciando a todo, influyendo a todo. Por eso también decimos, es muy fácil refugiarse en fue el destino. No hay destino. No hay destino, ni cifra prefijada, ni fatalidad. Lo que hay es un conjunto de conductas y decisiones que yo tomo, otras que no tomo, y eso me hace ir para un lado y no para el otro. Cuando decimos fue casualidad, en realidad lo que estamos diciendo, ahí pasó algo que yo no conozco que pasó, me faltan datos. Pero hay un orden universal. Por eso también cuando el doctor Rubino menciona el concepto taoísta chino del Wu Wei, del dejar fluir, eso a mí me ha pasado en muchas conferencias, muchos cursos, gente que me ha consultado y que me dice, porque yo esto del Wu Wei, del dejar fluir, lo respeto mucho. A ver, ¿y cómo lo hace? Usted va a esperar el colectivo y en vez de venir el colectivo que usted espera, aparece otro. ¿Usted toma ese? No, doctor, claro que no, yo tomo el que estoy esperando. Ese no es el concepto de Wu Wei. Por eso es muy profundo el concepto de dejar fluir del taoísmo. ¿Qué es ese? El ejemplo para que entendamos todo. Fui a la parada del colectivo, estaba esperando tal colectivo, pero el que viene es este otro, tomo este porque a ver a dónde me está llevando. Por algo, el Wu Wei es este, el dejar fluir es este. Requiere una forma de vida que es para atrevidos realmente. Vamos a hacer la última pausa del programa, seguimos haciendo este homenaje a Carl Gustav Jung, 26 de julio, nuevo aniversario de su nacimiento. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Rumbo a medianoche en punto, se presenta, nos acercamos a otro fin de semana y como siempre en este programa buscamos reflexiones, buscamos pensamientos que nos hagan reflexionar, descubrir, o sea, sacar el cobertor y sobre todo nunca estar en la llamada zona de confort. La zona de confort es el no hacer. Y en general el confort es que otros me den cosas. Y cuando otros me dan cosas, yo pierdo mi autonomía. Y cuando pierdo mi autonomía, pierdo mi libertad. Otra cosa que nos legó Carl Gustav Jung, y que por eso muchos decimos, y así lo decían mis maestros también, el doctor Rubino y otros, Jung, un conocimiento, un mensaje para los del siglo XXI, aunque él haya desencarnado en 1961, pero se adelantó. Habló, por ejemplo, de la trivialidad de la sociedad, y estaba hablando de la sociedad europea y de la norteamericana, que la conocía bien. Estuvo dando
conferencias en Estados Unidos, hizo viajes, pero se daba cuenta de que había un deterioro. Tal como dijo el doctor Rubin, un deterioro puesto primero por que cada vez menos pensar y más que las cosas me las resuelva otro o una máquina. Y demasiado reducirse al pensamiento científico, metodológico, de si lo veo a través de una lupa, de un microscopio, del telescopio es real, y si no, no. Vuelvo a insistir, la física cuántica demuele todo eso, hay mucho más. Pero Jung se dio cuenta de eso, y entonces justamente lo que nos hablaba, y en esa individuación, en ese trabajo de individuación hay algunas cosas claves. Por ejemplo, la de reunirse con frecuencia con gente que también está en la misma búsqueda de individuación. Entonces se conversan y se discuten temas importantes y trascendentes, se discuten, porque la idea es no repetirse, la idea no es todos estamos de acuerdo a que bien nos damos un abrazo porque esto lo vemos de una manera, el otro lo ve de otra, bueno, para la próxima, ese nos en la individuación es fundamental. ¿Y eso qué lleva? Tiempo. Pero hay otra cosa más que lleva tiempo y que forma parte de la individuación. Que yo tenga el tiempo suficiente, diario, y a veces no un rato, una hora, sino a veces días, para estar conmigo, para reflexionar, para las lecturas que necesito, para caminar. Carl Gustav Jung había llevado esto al extremo del ejemplo vivencial. El fondo de la casa de Carl Gustav Jung en Küsnacht daba a un lago. Del otro lado, de la otra orilla del lago, había un espacio que él fue construyendo. Al principio lo hizo construir, luego lo fue construyendo él con sus propias manos. Según los expertos, era un gran albañil, un gran escultor, pero claro, se necesita tiempo. Entonces, Jung decía, hay momentos en que necesito irme de todo. Y se iba a eso que ha quedado como la Torre de Bollingen. Hoy en día, la casa donde vivió Jung con su esposa, Emma Jung, se puede visitar, es museo, y la Torre de Bollingen a veces está habilitada, se puede visitar también. Son lugares extraordinarios. Pero más allá de eso, que es lo edilicio, el hecho de que Jung tomara la decisión en este momento, lo que siento, lo que intuyo, lo que me viene adentro es, hasta acá llegué, ahora me tengo que ir. Ahí quedaba su esposa Emma, su secretaria, los hijos de Jung y de Emma, y Jung se iba remando a la Torre de Bollingen y se podía quedar un día, 10 días, un mes. ¿Se dan cuenta? Que es una vida única y irrepetible, una vida que va contra lo normal. Es decir, la individuación pretende que uno haga una vida anormal, atípica y diferente. Anormal porque no es lo que hace la mayoría. Podría hacerlo la mayoría, por supuesto, pero para eso hay que atreverse. A esta hora, rumbo a medianoche en punto, va a haber más de alguien de los que nos está siguiendo que me va a mandar algún mensaje o está pensando, doctor Lacera, todo eso es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa, precisamente. Jung también tuvo muy claro eso. Pero como siempre digo, esto es mío, como siempre digo, si el hombre fue a la luna y volvió en 7 días, ¿por qué yo no voy a poder hacer algo que desde hace miles y miles de años han hecho los sabios de la antigüedad, y más cercanamente la gente que ha estado haciendo eso que Jung hizo y que él bautizó como principio de sincronicidad, de individuación, que incluye la sincronicidad? Cuando uno va individuando, más veces ocurren hechos de sincronicidad, intuiciones, se encuentra uno con la persona que era necesario, se le van resolviendo los esquemas mentales, claro, porque cada vez más se está poniendo uno en acto todas las capacidades que yo como humano tengo y que a lo largo de miles de años lo normal fue ir recortándolas.
o planteando la cosa fácil. Bueno, pero eso es para gente especial. Bueno, pero eso es para gente extraordinaria. Eso es para unos pocos. Eso es para los que viven en la ermita. Eso es para cualquier humano que decida hacerlo. Si otro humano lo pudo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Porque el otro se atrevió. Y el otro punto fundamental que Jung nos enseña en su legado y a través de esto que es el principio de individuación es la cabal toma de conciencia de que el que tiene que construir su propia vida soy yo. Después lo que pasa es que hay muchos engaños de la conciencia. Sí, yo voy a hacer esto cuando las condiciones estén dadas. Las condiciones las tengo que generar yo. ¿Qué voy a esperar? ¿Que de afuera me las generen? Ya tengo la respuesta, porque en las conferencias, los cursos siempre, bueno, doctor, pero es muy fácil decirlo, doctor Las Heras, pero ¿qué puedo hacer yo solo? Y ahí repito siempre lo mismo. Cuando alguien me dice, ¿qué puedo hacer yo solo? Estudiar historia. Estudia historia de la humanidad. Y dígame en qué lugar, en qué momento de la historia de la humanidad los cambios no se dieron porque una persona dijo, esto se puede hacer diferente. Al principio se resistieron, pero la persona tuvo perseverancia, hizo el cambio. Cambios políticos, militares, sociales, científicos, artísticos, literarios, filosóficos, el cambio que ustedes quieran. Una sola persona un día dijo, esto puede hacerse diferente, esto yo lo veo de otra manera. Y al principio hubo la contra que hay, que esa contra es buena porque es la que me da fuerza para que yo diga, pero lo voy a lograr. Como decía el filósofo Emerson, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Ahora, si no tengo confianza en mí mismo, bueno, tengo que ir a buscar un profesional que me ayude a entender por qué no tengo confianza en mí. Porque cada uno de nosotros tendría que tener confianza en lo suyo, en sus esencias. Yo me tengo una confianza enorme escribiendo mis libros. Y no me tengo ninguna confianza para levantar una pared, ni siquiera una parecita de 1 metro. Seguro que se me caen los ladrillos. Ahí tendré que pedir ayuda a un maestro mayor de obras, un ingeniero, un albañil, un constructor. Decir necesito es otra enseñanza que nos dio Jung. No, yo todo. Y así me hundiré. Pero mientras yo quiero hacer todo, me estoy alejando del Wu Wei, del dejar fluir, del hacer lo que yo realmente estoy capacitado, lo que yo realmente tengo dentro, lo que son mis esencias. Y sacar esas esencias a la vida, a mi propia vida, y ahí al estar individuando también transmitir a los demás. El legado de Carl Gustav Jung, porque 26 de julio se cumple un nuevo aniversario de aquel 1875 en que nació Carl Gustav Jung. Vamos a volver, ya es casi medianoche en punto, así que les deseo un muy buen fin de semana. Espero que todo esto les sirva para reflexionar. Eso sí, se necesita tiempo. Hay que hacerse tiempo. Uno tiene que ser capaz de adueñarse de su propio tiempo. Volvemos viernes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo, luminoso abrazo, luminoso abrazo a todos y cada uno. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.